Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos en la ciudad para vivir la misma. Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de las estaciones Iñaquito, El Calzado, La Carolina y Solanda. Por el momento estas obras no afectarán el tránsito vehicular. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Tendencias que se sucedieron en América Latina el fin de semana fueron las elecciones en el Perú, que mantienen todavía en vilo a los peruanos americanos, ya que el Pablo Kuczynski está liderando ya en el escrutinio con el 50.320% y la señora Keiko Fujimori con el 49.680, algo así, es decir, en todo caso 49.6%, y también mantuvo soluciones políticas que se puedan tomar en Venezuela y cómo avanza el gobierno del Brasil. Esa es América Latina. Y para dialogar, en cambio, en el tema nacional, hemos invitado a Boris Mantilla, activista político, le voy a decir, no solo activista. Conversábamos antes de iniciar este programa, valorar de una constitución que decía la inclusión, el debate, la valoración de la ciudadanía. Entonces, eso está en discusión, pero lo podemos tratar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Yo lo que te pediría es que definamos qué es un activista. Bienvenido. Bueno, un activista en este momento como activismo político es una persona, un grupo de personas que a través de acciones sencillas, de muy bajo presupuesto o de nulo presupuesto, a través de redes sociales o a través de acciones en la calle, logra alinear el pensamiento colectivo. Yo creo que podemos ver hechos como los de cuando se cubrieron las esculturas con telas negras en señal de luto por el 30S. Todavía quedaba esa discusión sobre si este 30S era una verdadera fiesta patriótica, que era la propuesta del gobierno. Y después de ese instante, el grupo quedó claro de que eso no estaba en discusión. Prácticamente era un partidos. Lo mismo ocurrió cuando empezamos a llegar a la protesta de las actividades del gobierno, protesta de los mensajes del gobierno. También se pierde el miedo hacia esos espacios y la gente empezó a invadir las sabatinas, ¿no? Ahora ellos están volviendo a retomar, pero es difícil. Pero eso, de todas maneras, cambia el diálogo, cambia la posición, genera valor, o valentía a las personas, este tipo de acciones. Lo mismo ocurrió cuando se clausuraron las entidades inútiles, en el que quedó clarísimo de que Que la ciudadanía tenía claro que no le sirve. Exactamente. Entonces son mensajes que es difícil proponer más allá, pero sí alinea mucho el pensamiento colectivo. Y eso es lo que hace el activismo, al final de cuentas, para que los políticos puedan hacer una cosa u otra, de acuerdo a a la participación ciudadana, claro, que constitucionalmente que era está una dosas de esta constitución. Ramiro Ávila, buenas tardes, Ramiro, bienvenido.
no 9 años de gobierno, pero sí del 2008 acá, podríamos valorar esta Constitución, esos principios, y ahí diría, este activismo es como consecuencia de que no funcionó el quinto poder del poder ciudadano, de control social y de todo esto. Ramiro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Francisco, Boris, buenas tardes. Efectivamente, yo creo que la Constitución está cargada de principios y yo creo que la Constitución refleja un momento importante histórico en el país. La Constitución a mí me parece que es un punto de llegada de 20 años de movimientos sociales, de discursos, de crisis institucionales. Si no nos explica la riqueza de principios que tiene. Yo siempre digo, en la Constitución creo que muchos movimientos sociales se pueden ver reflejados. Ese artículo 11, por ejemplo, donde está, en Ecuador no se puede discriminar, ahí están las personas con VIH, los LGBTs, y están los ancianos, el movimiento de los niños, las mujeres. Entonces me parece que la Constitución fue un punto importante donde se encontraron muchísimas reivindicaciones sociales. 9 años más tarde me parece que el gobierno ya no refleja ese impulso que tuvo al momento de realizar la Constitución. 9 años más tarde, casi todos los movimientos sociales que participaron y que incluso coadyuvaron para que el gobierno de la Revolución Ciudadana llegue al poder, me parece que ahora están siendo perseguidos, están siendo vilipendiados, están siendo despreciados en sus discursos y en sus prácticas. Ramiro, ¿es peligroso poner la utopía por escrito? Me parece que es una característica de la modernidad, al menos en el mundo constitucional. Cuando uno va al siglo XVIII y ve los principios de igualdad, fraternidad, libertad, era una utopía que el mismo Napoleón luchó contra eso. Y si uno ve la Constitución de Weimar, la Constitución mexicana, la Constitución post Segunda Guerra Mundial que pone en el primer artículo a la dignidad, me parece que eso también refleja qué es lo que se quiere hacer un Estado contemporáneo de derecho, que básicamente es la idea de unos poderes que estén al servicio de la gente. Ese me parece. Entonces, me parece que es inevitable en el mundo contemporáneo. El punto es que tarde o temprano ese norte que se refleja en los derechos, en los principios, y en la Constitución de Montecristi habla de equidad, de buen vivir, de derecho de naturaleza, de respeto, de igualdad, de vivienda adecuada. Entonces me parece que tarde o temprano, y el artículo 95, que creo que es lo que estamos hablando, a mí me parece que es uno de los artículos más bien logrados de la Constitución, donde la participación social, la construcción de un poder ciudadano. De la participación pero ¿se puede estatizar la participación? No, definitivamente no. Y me parece que ese es el error de la Revolución Ciudadana. Me parece que en esa tensión donde había una parte dogmática de la Constitución que hablaba de derechos, de fuerza, del poder de la gente, del poder de las organizaciones, de los grupos comunitarios. Esto estaba y está en tensión en la Constitución. Si hay un defecto grave que tiene la Constitución, es que creo, y algún rato creo que yo incluso ingenuamente lo creí, me parecía que tenía que haber un liderazgo fuerte para hacer una transformación profunda, grande, como se quería. Y efectivamente se reforzó el presidencialismo. Y entonces en esa tensión entre el refuerzo del presidencialismo, que es en el fondo refuerzo del poder y además del poder concentrado en el Ejecutivo, y el poder distribuido en la gente y en las comunidades y en los colectivos, ya está en la naturaleza. En esa tensión me parece que 9 años más tarde, la tensión se resolvió por fortalecer el poder. Y el árbitro nunca funcionó. Y el árbitro era, digamos, el Poder Judicial en general y la Corte Constitucional en particular. Porque esa era, digamos, la autoridad a la que se apostaba que cuando hay tensiones abusa el Ejecutivo y a usted le violan su derecho, y entonces, o cualquier poder, y eso no funcionó. Desde el primer momento me parece que el árbitro dejó de arbitrar y se comenzó a jugar de los 300 años pasaron ni a 300 días. No, claro, y además después en la reforma del 2011 se toma, la función judicial se toma, digamos, el Ejecutivo. Pero además con el respaldo popular, suele decir con el respaldo popular. Sí, lastimosamente. Yo desde ahí, por ejemplo, mi discurso ya fue, ahí sí distinto. Me parece que se desmontó absolutamente el Estado y el árbitro dejó de funcionar. Y entonces ahí me parece que en esa tensión, obviamente, lastimosamente, 9 años, hay que decir que no necesariamente fracasó la Constitución, porque además lo que rigió de la Constitución efectivamente fue el régimen de transición, no las transitorias. El régimen de transición, donde esa es la única parte que ha sido realmente aplicada en cada una de sus letras. Ramiro, ahí yo le diría a Boris, Boris ya
en esta época debe haber estado haciendo su militancia en el activismo. Este régimen de transición fue una imposición con un congresillo pequeño que lo nombraron para que esté, y eso es un rompimiento constitucional y un rompimiento del Estado, ya no de derechos, sino de derechos como consta en la Constitución. ¿Qué evaluación harías? ¿Compartes esta visión de Ramiro, que promoviendo esta constancia, de dejar constancia en la Constitución estos principios, claro, ve que terminaron fortaleciendo y creando casi un monstruo, diría alguno, ¿sí? Sí, bueno, a mí también me parece que es una constitución romántica en muchos aspectos. Siempre hay esa discusión sobre qué rescatamos, qué quitamos. Sí, sí. Y mucha gente dice que quieren eliminar completamente. Yeah. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece que hay un trabajo interesantísimo en muchas áreas, y justamente este capítulo, el título del... El 95 cuarto, de la participación ciudadana. Exactamente. Yo creo que es el que menos discusiones ha generado. El problema es el poder haberlo llevado a cabo, lo cual nunca ha ocurrido. O ha ocurrido de una forma muy escasa o de una forma muy a conveniencia del poder. Y esta institucionalidad, Boris, del quinto poder, más el decreto 16 que estructura una forma, hasta unos requisitos de cuánta plata hay que tener para hacer una organización. Bueno, todas esas cosas son difíciles de que se lleven a cabo siempre y cuando tengamos un poder absolutos que lo dominan todo, ¿no? O sea, cualquier cosa que esté ahí, que aparentemente funciona y es idealista, no va a funcionar si tenemos un sistema que está anulando todas estas bellezas. Es imposible que inclusive utilicemos desde afuera esas herramientas, porque siempre van a tener herramientas de ellos para poder limitar a la ciudadanía a participar. Esto demuestra además que hay dos dimensiones en realidad. Una, la escrita, la que está constituida en las leyes; otra, la que la ejecuta, o a través del Ejecutivo, y la que controla la justicia, que permite o les permite hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? Al final de cuentas, las leyes pueden ser fantásticas, y las personas que estuvieron ahí pudieron haber sido unos idealistas estupendos, pero si no tenemos ese mismo nivel de idealismo, ese mismo nivel de principios y de valores en las personas que manejan la Constitución, que manejan el Ejecutivo, eso nunca va a ocurrir. ¿Ustedes cerraron la Asamblea y la Corte Constitucional? ¿La clausuraron o no? Sí, se llevaron carteles para clausurar, inclusive destituimos al presidente, pero eso no a través de algo simbólico, sino de algo legal, porque se llevó un documento que, bueno, es un tema un poco largo de explicar, pero se han hecho muchas cosas simbólicas y legales, y ninguna de esas tiene validez desde el lado del gobierno, ¿no? Yo pienso que más bien lo importante es de que la ciudadanía empiece a concientizarse de ese tipo de cosas, porque al fin de cuentas somos las personas, los ciudadanos, los que permitimos que se destruyan los derechos, se destruyan los mismos principios, o que se fortalezcan, ¿no? Y en este caso, por una especie de conveniencia que existe de ciertas personas, o un grupo de personas que están cerca o dentro del poder, o que se sienten beneficiarios de lo que está haciendo el poder, coartan a que estas leyes se lleven a cabo, y ahí más bien vemos que hay una dimensión, que es el mensaje presidencial, que es el que realmente tiene influencia, no solamente en la actividad de la vida política, sino también en la justicia y también en la Constitución, ¿no? Al final de cuentas, lo que dice él en la sabatina, eso tiene mucho más peso que lo que diga en la Constitución, por más fino que sea el mensaje. Ramiro, ya cuando estaban en la campaña para aprobar o no la nueva Constitución, yo decía un día en el diario La Hora, me parece que son 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y claro, y la canción desesperada era esta necesidad de cambio, de reestructurar y de que no nos roben ni la esperanza ni la utopía. ¿Qué parte valió la pena? Esto de aquí no se discrimina, uno podría decir,
sí habíamos avanzado, la del 98 también. ¿Y qué parte de la Constitución que ustedes idearon, que respaldaron, no todas las partes, que no hicieron los españoles, diría, la parte nacional, esa que tiene este contacto con, que formaban ustedes desde la cátedra, desde los movimientos sociales, ¿qué parte deberíamos decir, esto es rescatable, valió la pena ponerlo ahí? Y yo diría cuatro partes. Ya. La primera, sin duda, los derechos. Como Ya. uno ve en el constitucionalismo ecuatoriano, hay una evolución constante, permanente. Y sin regresión. Sí. A mí me parece que la del 2008 efectivamente complementa mucho a la del 98. 98 y además afina en muchas cosas teóricas que eran muy cuestionables, como la división de derechos en primera jerarquía y segunda jerarquía, los primeros de civiles y políticos. Los Ya pone de igualdad enorme, total. Hay una innovación en la clasificación. Y yo creo que este artículo 11, por ejemplo, yo soy un teórico de los derechos humanos, ahí hay una estructura teórica impresionante de toda la doctrina contemporánea, está en el artículo 11. Sí, digamos, sí logró traducir toda Sí, esa intencionalidad. Sí. La otra parte que yo rescato es la de las garantías. En las garantías, si uno ve la gran teoría sobre el Estado como garante completo de los derechos, uno va a ver que todo el Estado, efectivamente, además dividido por los poderes, por las funciones, solo tiene legitimidad siempre y cuando sea un garante de los derechos. La función legislativa, su proyecto legislativo, tiene que ser legislar en función del desarrollo de los derechos. El Poder Ejecutivo igual, y las garantías jurisdiccionales se perfeccionan todas las que han ido evolucionando desde el 29, cuando tenemos el habeas corpus. Esa es la segunda cosa que yo rescato. La tercera que yo rescato es el summa causai y la Pachamama. A mí me parece que es la primera vez en el constitucionalismo contemporáneo que Latinoamérica deja de poner adjetivos a los avances del constitucionalismo europeo. Hemos visto, se crearon la democracia, y ahora es la democracia representativa, se creó entonces nosotros... Pero no solo renombrar, Ramiro. Pero aquí hay una parte andina que a mí me parece que es reconocer históricamente un saber ancestral. No solo la plurinacionalidad, está la democracia, por ejemplo, la democracia comunitaria. El summa causai me parece que es una alternativa y abre la imaginación, al menos para mí, de lo que es el post-capitalismo, el post-extractivismo. La Pachamama, por ejemplo, hay una nueva relación en términos epistémicos de un ser humano tan dividido consigo mismo, que rechazamos la animalidad, rechazamos no ser naturaleza, y hay una cosa epistémica, pero ¿cómo filosófica muy entendemos importante. eso? Y el extractivismo y la minería. Pero ese es un problema del gobierno. El gobierno hace más de lo mismo. Es que la ley tiene que ser para el gobierno, para que la aplique el gobierno y que los ciudadanos la podemos utilizar. Sí. Y aquí viene lo malo de la Constitución. A mí me parece que lo muy malo de la Constitución es precisamente, particularmente quienes, digamos, estábamos en un proyecto que queríamos más liberador, más emancipatorio, un cambio, una cosa revolucionaria, verdadera, lo que sea. Creo que no hubo reflexión, y digo esto porque además, de alguna manera, yo estuve cercano a la asamblea, estuve en el comité de la redacción de la Constitución. Yo creo que no hubo reflexión alguna, y quizás quien se salva es el doctor Julio César Trujillo, porque él escribe la parte de organización del poder para la constituyente de la CONAIE. Como propuesta de la CONAIE. Y también lo hace como propuesta del CONESUR. ¿Pero tú crees que asoma reflejado algo de lo de Julio César? Nada. Entonces, digo que era la única voz en el desierto, porque ni la izquierda ni la derecha tuvo la capacidad de presidencialismo. Y el doctor Trujillo, por primera vez, a mí me parece, yo ahora, 9 años después, me doy Ecuador no funciona, y en Latinoamérica no ha funcionado, y ha sido parte del problema nuestro de los populismos, del caudillismo, era apostar en la concentración del poder, porque el sistema presidencial no es un problema solo del Ecuador, es un problema realmente latinoamericano. Y también en Europa, en algunas partes ya, también, sí, entonces él dice, tenemos que salir de a poquito del presidencialismo y tenemos que hacer un sistema semiparlamentario. Es el primero y único que lo dice, y comienza a pensar en una representación nacional por grupos nacionales, es una cosa diferente. Totalmente diferente. Él es el único. Y entonces ese es el gran defecto. Aquí no solo que se mantuvo el presidencialismo del año 98, sino que se reforzó. Entonces, claro, por ejemplo, un sistema que promueve un debate parlamentario con consulta, con la silla vacía, con consulta previa, prelegislativa, y un presidente que puede decir, no me gusta, punto, fuera, archivado. Es mucho. Y luego un presupuesto. Pero capaz que ustedes pensaron la silla vacía para que esté vacía.
No, si usted me dice, Francisco me dice que... No, es por... Yo sé que... Yo digo, por ejemplo, yo sé que no, sí. o sea, un defecto mío profesional Ya. es que como abogado yo nunca Sí. estudié ciencia política, por ejemplo, Ay. y no tuve la capacidad de darme cuenta que esa distribución de poder era absolutamente incompatible con los Ya. derechos. Y confiar en un árbitro que además en el régimen de transición iba a ser tomado por el Ejecutivo, es una ingenuidad política enorme que tenemos que pagarlos un montón de gente, digamos, el costo histórico, pero es imperdonable. Y si es que hay que hacer alguna Sí. modificación, hay que quitar, hay que salir del presidencialismo. Boris, esta propuesta, yo suelo, no solo porque he leído y sigo lo que dice Ramiro, uno puede discrepar con él, pero no hay duda de que genera pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos una salida a este hiperpresidencialismo que consta en la Constitución, que es incompatible con la Declaración de Derechos que hay ahí? Desde la ciudadanía, o sea, la ciudadanía sí sintoniza que es parte del problema la Constitución, o cómo se siente, Boris. Yo veo también un problema, un conflicto cultural en esto, Ya. porque además, como esto es una cosa que venimos acarreando de muchísimos años, es algo en lo cual estamos acostumbrados y creemos que es común, ¿no? Y de hecho la gente no percibe mayor diferencia de lo que ha pasado antes con lo que ha pasado ahora. Yo creo que ya después de 10 años de desgaste un poco se dan cuenta, pero aún así no existe una verdadera, una claridad de parte de la ciudadanía sobre ¿De qué este es la hiperpresidencialismo, ¿no? ¿O qué es el hiperpresidencialismo y cómo está la Constitución? No hay una... Bueno, es difícil que la ciudadanía tenga una conciencia en todos esos aspectos, pero sobre todo este que es el importante, que es el poder excesivo de la El poder presidencia, ejecutivo, del el presidente. del poder ejecutivo. Y yo creo que en gran parte también tiene que ver con esa falta de cultura de la democracia. Porque además de que la misma Constitución no existen muchos espacios para practicar la democracia, y además tampoco la fórmula electoral nos permite tener una democracia muy fácil de aplicar, ¿no? Con ¿Qué este- solo electoral podría ser? Bueno, son varios temas, Sí. pero yo pienso que el principal es cultural y en gran parte también porque no se aplican mecanismos democráticos a niveles menudos, ¿no? A niveles de comunidades, a niveles de ciudades. No existe la práctica democrática, como vemos, por ejemplo, en Suiza, que se toman decisiones de forma democrática Siempre con en muchos consulta. espacios, ¿no? Entonces, y es parte de la cultura de ellos. Y de pronto puede ser parte de la cultura de una persona, de una familia, pero para los ecuatorianos la democracia no hay. De hecho, la exigencia que existe del pueblo, de la ciudadanía, es la presencia de un líder, la presencia de un mando, de una fuerza, de una persona que esté arriba. Sí, que Y es sea un poco, el guía ahí. eso también es la herencia de haber sido sometidos primero por los españoles, luego por los mestizos y de alguna manera por las clases Dominantes, que tenían una y posición, claro, ¿no? y poco a poco eso ha sido como que lo normal, lo que uno es una necesidad. No estamos preparados para tomar decisiones, no estamos preparados para analizar, para ver qué es bueno, qué es malo. Entonces, decidir es un conflicto para los ciudadanos. De hecho, ahorita tenemos un grave problema y la gente, pese a las circunstancias y pese al descontento que existe, inclusive de gente que votó por Rafael Correa, ya. hoy estarían dispuestos a votar nulo y blanco porque sienten que no existe una fórmula. Y esa es una parte, la medición desde el Claro. punto de vista de la conversación, es de que no hay un compromiso de participar democráticamente tampoco. Entonces nosotros decimos, eso es lo que falta, pero la gente Claro. tampoco está interesada en hacerlo. Entonces, el liderazgo del Ejecutivo hubiera sido estupendo si esos principios, esos valores que Los estaban- trasladaba a la acción. claro, se hubieran llevado a motivar a la gente para que la gente en realidad participe y utilice esos mecanismos, hubiera sido fantástico. Pero también los mecanismos son mecanismos de opción, es decir, si yo quiero, si yo puedo, ocupo esa silla vacía, o yo hago o convoco a un plebiscito, ya es optativo, pero en realidad prácticas que sean cotidianas dentro de la democracia, solamente las elecciones y prácticamente nada más. Ramiro, y yo sí le creía al Julio César cuando hacíamos el partido que la democracia participativa era un objetivo político para construir. Pero también le creí en esto de que no había que identificar a los pueblos indígenas como la izquierda, porque no había razón de hacerlo.
y tampoco ubicarles en... Ni siquiera la organización debía servir para la actividad política. Hay también una parte en la Constitución nuestra que mezcla esto, ¿sientes? ¿O es de la práctica política eso? A ver, es que, yo creo que ese es otro defecto de la Constitución, que también, a más de ser un defecto, es un reflejo del momento político. Yo estoy de acuerdo contigo que la sociedad, somos sociedades súper autoritarias. Solo hay que ver ONGs de derechos humanos, sindicatos, empresas. Es el mismo líder, el presidente, el secretario ejecutivo que está desde el principio hasta el final, y al final Rafael Correa de alguna manera refleja eso. Pero la Constitución también refleja estas tensiones entre lo que quisiera que ser y lo que realmente voy a hacer. Entonces la Constitución, por ejemplo, tiene este presidencialismo reforzado y yo creo que efectivamente eso somos. Pues al final, a mí me parece que la democracia es una práctica y una vivencia que tiene que ser cotidiana, que no lo hacemos. Yo creo en la democracia participativa mucho más allá de la democracia representativa, que es esta elección formal. Que es más difícil de hacerla, pero que es la que respeta. Y yo creo que el movimiento... esa organización. Porque en los años 90, cuando se sentó el movimiento indígena con Rodrigo Borja, y tenían que tomar decisiones... Luis Macas era otra cosa. Y decía, tengo que consultar a las bases. ¿Cuándo? Esto de mandar obedeciendo. ¿Cuándo? Pero era un ejemplo enorme. Y después fíjese lo mal que pasó con el movimiento indígena cuando comenzaron, digamos, a tener ya jerarquías por el hecho de tener un sueldo en la asamblea, ser ministros, estar de embajadores. Eso significó ya, digamos, perder la esencia y el contacto con el pueblo. Entonces la democracia representativa tiene mucho que aprender de la democracia participativa y de la comunitaria. Y en eso la pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos a hacerlo? Cuando estamos en grupos de poder lo ejercemos. Y entonces ahí hay un problema, digamos, de lo que hago y lo que quisiéramos hacer, que está en la Constitución. Vamos a intentar descubrir esto con un corte de 2 minutos. Y debo hacer una mención, dice, continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la avenida Los Granados. Busca rutas alternativas en www.quitogov.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Volvemos en 2 minutos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. La Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, ASONIC, presenta 12 Horas de Amor, Relevo por la Vida, 6ª edición. Carrera de postas, alrededor del Parque La Carolina, detrás de la tribuna de los Giris. Te invitamos a abrir tu corazón este sábado 11 de junio del presente año a partir de las 7 de la mañana. En tus manos está correr para dar amor y esperanza. Te esperamos. Ha sido siempre mi inspiración. Escucha mi corazón. Fin del espacio. Decimos lo que la gente quiere. Democracia, la radio de la gente. Democracia. 920 AM. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Regresamos y claro, estamos pensando y ya en un diálogo en off, dirían profesionalmente, pero por esta idea de democracia y que también la recoges, es una democracia participativa. Yo siempre digo, la democracia como es de todos los días es la más difícil, porque significa respetar al otro y a su pensar y a todo eso, ¿no es cierto? Y en una población tan diversa como la nuestra,
¿Cómo la construimos? ¿Cómo cambiamos el chip para que todos teniendo esta igualdad y este sueño que Ramiro logró en algunas partes de la Constitución plasmarla? ¿Cómo hacemos? Yo pienso que los ejercicios son más fáciles de hacerlos cuando se practica con un 2 más 2, un 2 menos 2, o sea, ecuaciones sencillas, ¿no? Y en grupos pequeños. Cuando nosotros practicamos, por ejemplo, en los grupos del activismo, hacemos mucha democracia, practicamos, o si no son votaciones, son encuestas, para que sepamos qué es lo que la gente quiere, hacia dónde vamos, y que las decisiones tengan al menos una claridad de grupo, porque cuando uno dice yo quería esto, pero el dueño del grupo o el líder o el dueño de la organización no quiso. Es diferente cuando hay una evidencia estadística de lado y uno sabe que uno es parte de un 20%, un 30% o un 100%. Eso ayuda bastante, ese concepto ayuda bastante, es difícil introducirlo y además convencer de que eso es necesario. La gente no le gusta votar tampoco. Pero yo creo que si este tipo de prácticas pequeñas a través de participación en barrios, en participación en ciudades, si es que existiría eso, sería mucho más fácil luego impulsar la democracia a otro nivel. El problema es ese, ¿no? De que está ahí como modelo, además tampoco es perfecta la democracia porque requiere de que exista una buena venta del mensaje. Si no pero es perfectible, bien, eso sí. ¿Perdón? Es perfectible, no es perfecta, pero hay que trabajarla para que, o sea, yo diría vaya respondiendo. De todos los modelos es el menos malo, ¿no? Al fin de cuentas es en el que todos se sienten representados. Porque yo puedo decir, yo represento a 50 personas, pero de pronto esas 50 personas no se sienten representadas. Pero si hay una estadística que lo respalde, es diferente. Y yo decía una cosa, yo no milité en ningún partido de izquierda, sino en la democracia cristiana. Hasta cuando nos votaron resultábamos demasiados, como sandías, ¿no? Verdes por fuera, rojos por dentro. Pero, claro, ahí nosotros decíamos, hay que construir una sociedad democrática y la dictadura, si sea del proletariado, es dictadura. ¿Cómo plantear entonces una integración de todos los sectores para la democracia? Yo creo que es mucho más práctica cuando hay una sociedad diversa, porque eso denota que no sabemos qué es lo que piensan todos, es evidente. Cuando nosotros empezamos a hacer que participen las personas, podemos darnos cuenta qué es lo que quieren. Por ejemplo, se hacen talleres, pero al final no se toma un consenso de elección, sino que es lo que dice el secretario. Pero si se practicara al final del taller cuáles fueron las opciones y cuáles fueron las decisiones, que sería mucho más democrático. O sea, vuelves a la parte cultural y de formación individual. Es totalmente claro, yo creo que es una cosa que se debería empezar a inculcar dentro de las escuelas, el votar. Yo creo que al menos en la mía siempre había decisiones democráticas. Por eso es que te quedó el gusano del activismo. Sí. Era mucho más práctico decidir las cosas por democracia, ¿no? Igual, lo mismo en las casas, en las familias. Es más llevadero, ¿no? Exactamente, porque es la mayoría la que toma la decisión. Ramiro, yo no quiero dejar pasar una cosa que tú dijiste, o sea, le sacamos al indígena, lo convertimos en ministro y el salario lo aleja. Y es una discusión de una persona que tú lo trajiste a colación, que es Julio César Trujillo. Había un secretario general, y me voy a tomar solo este minuto para... Un secretario general de los trabajadores al que habían candidatizado unas bases a que sea inspector general de la nación. El presidente de la época dijo, pero va a dejar de ser el dirigente sindical. Y digo, bueno, también hay dirigentes sindicales que ya se han hecho abogados y que pueden ser inspectores generales de la nación. ¿Cómo empatamos este derecho a que Luis Macas, la señora Pacari, Conejo, sean alcaldes, sean prefectos, sin dejar de ser indígenas y tomando en cuenta las formas en las que han venido trabajando? Porque también ahí el artículo 11 también golpea.
Sí, y este gobierno me parece que es un reflejo de muchas cosas, en el sentido de, por ejemplo, cooptar a muchos líderes de movimientos sociales. Que me parece que fue un error enorme desde los movimientos sociales dejar o pasar al gobierno. Porque digamos, de alguna manera hubo una desmovilización después del 2008 evidente. Pulverizó los Si esto le sumamos la devaluación de lo público a través de ese discurso reduccionista del presidente Correa, que dice, conmigo hablan si es que votan o si es que ganan las elecciones. Si tienen más que es una forma de decir, de apostar a la democracia representativa y de despreciar cualquier tipo de participación política no institucional. Entonces hay un problema de concepción de la democracia. Yo estoy de acuerdo con Boris en el sentido de que la democracia se tiene que participar en la casa, en los puestos de trabajo, y es ahí donde están justamente las estructuras jerárquicas organizadas y donde se comienza a desvirtuar la democracia. Y a mí me parece que lo que pasó en este gobierno fue una cooptación ese momento en que el líder del movimiento social pasa a la institución, digamos, ya es Estado. A mí esta cosa que el presidente también suele decir, el Estado somos todos. O sea, no, la verdad es que está confundiendo los planos de... En la seguridad social dice que como la plata de la seguridad social es del Estado, entonces plata del Estado y no sabemos quiénes nomás están en el Estado gastando. No, y a mí me parece que es una distorsión enorme. Y esta devaluación de lo público hace que precisamente los espacios sean inútiles. La silla vacía es inútil porque sabe que el presidente va a tomar la decisión o el presidente de la mesa. Los espacios barriales son inútiles porque sabes que al final te viene la imposición del que tiene el dinero. Fíjate, en la Constitución hay esto de los presupuestos participativos, que algo Barrera sí hizo. El alcalde Barrera algo intentó con una parte del presupuesto y fomentó esto. Pero fíjate que el presupuesto del municipio lo decida la comunidad. Claro, y eso requiere comunidades organizadas. Igual salir del presidencialismo requiere partidos políticos fuertes. Y representativos. Ahorita estamos realmente en una... o sea que esto es un reto. Es un reto enorme, enorme, digamos. Pero eso no nos contaron, Ramiro. No nos dijeron que era un reto. No nos dijeron que era un reto, porque entonces pulverizaron todo. Por eso lo que está haciendo el Boris, por ejemplo, toda esta cuestión, a mí me parece que para mí es lleno de esperanza. Porque es gente que ya está asumiendo ese reto de volver a salir a la calle, de volver a fiscalizar públicamente desde los espacios chiquititos que hacen y de generar opinión y de generar, además de decir, oigan, algo está mal, algo puede ser mejor. A mí me parece maravilloso y a mí me da mucha esperanza porque esto fue con los movimientos Yasunidos, esto ha pasado con el movimiento indígena, eso pasa con los araguros. Cuando los araguros salen, cierran la calle y dicen queremos educación bilingüe, queremos que nos respeten en el mercado. Y por último queremos protestar. Y además ya hay gente que dice ya me meten preso, a mí me parece que está pasando cosas interesantes. El momento político en el que se viene me parece que va a ser súper complejo, pero me parece que la sociedad civil ya da muestras de alzar su voz. Me parece que esta multiplicidad de movimientos políticos, más allá de lo que pase, también quiere decir que la sociedad se está volviendo a retomar ese espíritu maravilloso. Y no está muy dispersa. Está dispersa y me parece que es parte del Ecuador también. Pero está bien, me parece. Ojalá lleguemos a unirnos en un proyecto único de país con las diferencias que tenemos, pero que haya esta eclosión de gente, que cada uno ponga su candidato. Por el momento está bien, porque eso significa más vocerías, más propuestas, más digamos, más ganas de cambiar y también más disenso, que es importante. Boris, ¿qué plantearíamos decimos, a ver, vamos a pedirle a Ramiro que en virtud de esta evaluación que hemos hecho de esta Constitución, ¿qué planteamientos requeriría para cambiar esta Constitución? O sea, ¿qué parte miran ustedes? Esto hay que cambiarlo y el próximo presidente, más allá de que sea electo con esta, debería plantearnos, no sé, a lo mejor ustedes también están con una nueva Asamblea Constituyente, o ¿qué están mirando? Bueno, primero yo pienso que para que este tipo de prácticas se lleven a cabo es importante que la ciudadanía, todos los actores, los polarizados, los desunidos, etcétera, todos sepan o estén conscientes de que necesitamos los unos de los otros. Es decir, en una sociedad no podemos discriminar y decir de estos ya no vamos a necesitar nada, como es lo que pasa ahora
y la propuesta del gobierno, y es de desvirtuar y de descalificar a los diferentes actores. Y no necesitamos de la prensa, y no necesitamos de los ricos, y no necesitamos de estos y de los otros. Entonces, eso parece que a mucha gente le pareció la gloria, pero en realidad nos damos cuenta de que no podemos prescindir de todos esos actores. Necesitamos de todos, necesitamos de los políticos, necesitamos de gente que tenga dinero, necesitamos de gente pobre también, necesitamos de trabajadores, necesitamos O sea, que la sociedad se movilice. En general. Bueno, yo pienso que uno de los temas en el área política, por qué no se han juntado, es porque no han encontrado una necesidad para hacerlo. Y yo creo que el no comprender a la sociedad de que somos diversos, el no llegar a un acuerdo entre, por ejemplo, izquierdas y derechas, o trabajadores y empresarios, de que deben llegar a un acuerdo porque deben funcionar juntos. Acuerdos mínimos primero, sí, y yo pienso que de todas maneras pueden haber posibilidades, y sobre todo diseños completamente innovadores, porque nuestra situación no es la misma de Estados Unidos, no es de Europa, esto no es ni siquiera Colombia. Somos Ecuador con unas diversidades impresionantes y unas características muy especiales. Entonces necesitamos ser creativos para poder diseñar algo que realmente se ajuste a nuestras necesidades y nuestros grupos sociales. Entonces, yo pienso que esa concientización es algo que realmente falta a todo nivel. A todo nivel. Ciudadanía, políticos y también juristas que puedan construir nuevas leyes en función de esos temas. Y luego, pues claro, ahí sí podemos empezar o podríamos proponer cosas nuevas. Una para esta. Ramiro ha reconocido, y quizá por eso esta forma de dictarnos clases públicas que suele tener Ramiro, nos lleva a pensar, o sea, sí, aquí estos errores cometimos, es bien difícil que otros nos vayan a decir estos errores cometimos, no. Lo que vieron que era un error para ejercer su poder, nos lo han mandado vía reforma, vía consulta, vía cambio ordenado en la asamblea, entonces todo eso. Ramiro, ¿qué habría que cambiar? ¿Qué límites? ¿Se le puede poner unos límites a esto o hay que hacer una asamblea constituyente? Ay, esa es una muy buena pregunta y la verdad no la has madurado todavía. O sea, honestamente, así viendo políticamente, tengo el miedo que me da de una asamblea constituyente desde la izquierda de la que quisiera yo militar, es que, digamos, pueda ser conservadora, pueda retroceder en derechos. En derechos y en el modelo económico que está más o menos dibujado ahí, que va por la equidad. ¿Te parece que el modelo económico está bien puesto? O sea, a mí el régimen de desarrollo, el régimen del buen vivir está bien. A mí el problema que me parece que tiene evidente y creo que hay que cambiarlo es el de la estructura del poder. Lo que un jurista argentino llama el cuarto de máquinas. Se llama Roberto Gargarella, escribió recién un libro que se llama 200 años de constitucionalismo y él hace un análisis de todas las constituciones y dice que hemos avanzado en los principios, en los derechos, es inobjetable. Pero en el cuarto de poder, en la sala de máquinas, sigue concentrándose el poder en poca gente que al final acaba siendo concentración de un grupo minoritario de personas de un país. Pero lo mismo le pasó al socialismo real. Lo mismo le pasó al socialismo real. O sea, en términos de ejercicio del gobierno. Era un barco ahí. Sí. Que en vez de pocos empresarios, eran pocos burócratas. Y siempre, digamos, la gran masa de gente siempre sufrió la opresión del poder, digamos. Entonces, esa es una. Hay que salir del presidencialismo. La otra gran reforma que yo creo que haría es sacar ese quinto poder, porque efectivamente la participación ciudadana no puede ser por meritocracia. Y eso se gana en las calles y se gana en el barrio. No es 2 puntos más. No es un currículum, no es una entrevista. Me parece que esa es una burla enorme como acabó. La otra, que es esta reforma del 2011, que fue patética, esta de generar un sistema por el cual el Ejecutivo tiene relación directa en la función judicial, hay que cambiar. O sea, hay que generar algún mecanismo capaz que volver a la legislación responsable desde el representante, que es el asambleísta, el diputado. Y ahí hay juegos y toda esta cosa, pero digamos hay que hacer pero había una mejor representación.
Sí, yo creo que los también. partidos hacían un esfuerzo. Incluso se iba en algunos. electoral. Sí, creo, sí. creo que en manos de varios partidos políticos es mucho mejor de lo que tenemos ahora. Obligaba una especie de negociación. No la negociación esta del reparto, sino una negociación política que nos Que lleva a también la había gobernabilidad. reparto. Sí, sí. También había, no, sí. no, de acuerdo. Pero que te obligaba, en último de los casos, Sí. como dicen, a tener que dialogar sobre eso. Pero por lo menos en el Tribunal Constitucional tenías un socialista, tenías Claro. ahora tienes todos de Alianza País, ya como, o sea, sabes, no hace bueno. falta ser politólogo o jurista Claro. para saber qué va a resolver en las cosas que le interesan al poder. Y yo les había dicho que quería topar el tema de los Yasunidos, pero lo hemos topado en general sin puntualizar el tema, porque a mí me parecía que era la representación más grande de lo que podían haber hecho democráticamente. No se pudo hacer la consulta, el gobierno lanzó una propuesta, le dijo al mundo que quería hacer una cosa y al final ha terminado haciendo todo lo contrario de lo que dijo, no solo en la campaña, sino de la propuesta que le hizo al mundo. ¿Qué otras cosas encontrarías, Boris, así que uno sienta que la Constitución no sirvió sino para engañarnos y quizá un momentito bueno en esta de ilusionarnos? Yo no le echaría la culpa completamente a la Constitución, a excepción de ciertos artículos que realmente dentro de algunas bellezas hay algunos parásitos, ¿no? Que tal vez eso sería, si se hace continuo, se O sea que podría hay que limpiar hacer un mejor. tamiz ahí. Esa sería mi alternativa, la verdad. También tengo ciertos temores de regresar a ciertas cosas que no funcionarían. Y también, ¿quién se va a hacer cargo de hacer la Constitución? Porque por último, a lo que está escrito ahí, manejado con principios y con buenas voluntades, sí podría funcionar. El problema son las personas que lo administran, las personas que lo están llevando a cabo. Y es el ejemplo de los Yasunidos, es un caso en lo cual se evidencia completamente, porque es boicot en todas las etapas, en todos los procesos. Absolutamente todo, la Corte Constitucional, En cada el una Tribunal de las etapas Electoral, hubo el boicot. Consejo Nacional. Sí, no Todo, se actuaron cortó todos completamente. como poder del Estado. Exactamente, y es un complot y no estoy seguro si es que todos los actores que intervinieron para boicotear eso hayan estado 100% de acuerdo en boicotearlo, pero también están coartados por este poder absoluto por presiones políticas o de su situación de cómo empleo, llegaron de al cómo cargo. están en sus espacios, exactamente. Entonces, vemos que en lo que ha contribuido el gobierno es en corromper a todo el mundo, ¿no? Inclusive a la misma opinión pública, porque el aceptar ese tipo de cosas, porque de alguna manera, bueno, en el caso de Estados Unidos tenía un asombro mancomunado, pero las personas que aún así apoyaban las decisiones o de que eso no se dé proceso, es una opinión también corrupta desde un punto de vista, porque son personas que no están valorizando sus propias posibilidades, sus propios derechos bajo una circunstancia similar. Claro, no aceptaron el cargo con la responsabilidad que debían. Una Corte Constitucional que no pueda un juez decir esto creo y se acabó. Claro, y Esto ahora, dice por la ejemplo, el Constitución. rato que lleguen a otro grupo de poder al poder, los que van a estar del otro lado son los mismos de Alianza País. Y eso es una cosa que ellos tampoco vieron, por la forma en cómo lo han manejado y por la forma como han escrito los reglamentos, que yo creo que más bien los reglamentos son los más, son terribles, ¿no? Ellos tal vez no se imaginaron de que iba a haber un debilitamiento de su capacidad de llegar al poder, y ahora van a tener que enfrentarse a sus propias armas, pero en contra de sí mismos. Claro. Ramiro, ¿cómo se puede plantear un acuerdo nacional, una base mínima para recuperar, no sé, recuperar la democracia, o por lo menos ir en un camino que la vayamos construyendo todos los días? Yo espero que nunca se acabe de construir, sino que siempre esté encontrándonos con un camino, allá hay que llegar y caminando, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Se puede plantear eso o no? Sí, y quisiera retomar lo de los Días Unidos, porque a mí me parece, ahora además le hemos recordado al doctor Trujillo un par de veces. Sí, porque a mí me parece que ese era un ejemplo de esa democracia participativa. El joven doctor Trujillo. El joven doctor Trujillo poniéndose, me acuerdo en asamblea, diciendo, oigan, yo como abogado solo tengo sentido si
si ustedes Actúa. me piden ayudar y estoy al servicio de ustedes, Claro. díganme qué es lo que necesitan y Y yo allá puedo. voy. Era increíble y él dando la cara y todas estas cosas. Y efectivamente me parece que era la primera iniciativa, digamos, republicana donde la gente pedía una consulta popular. No era de... Entonces me parecía que era un momento histórico, pero claro, también otra vez, no ingenuo, porque al final era lucha por ideales. Había mucha plata que estaba de por medio, era 19 mil millones de dólares, Claro. un petróleo embargado a la China, o sea, y además era demasiado, mochila muy grande. Sí, pues y luego era desautorizar al gobierno y a la asamblea, que además creo que se hubiera ganado la consulta popular, era mucho. Sí, claro. Pero ahora, ¿qué se puede hacer? A mí me parece que una de las cosas fundamentales en la democracia es... hay varias cosas. La una es el respeto a la opinión ajena. Entonces, un acuerdo tiene que pasar por principios de diálogo y de comunicación. La una es el respeto al disidente. La otra me parece, llegar a un acuerdo se tiene que llegar en base a acordar ciertos principios básicos que tienen que ver con la igualdad, con el respeto, con la democracia. Me parece que hay cosas que todos los actores de derecha e izquierda pueden tener en común. La idea de una democracia representativa, de un respeto a los tres poderes, de una no intromisión, me parece que tiene que ser... Regresarías a los tres poderes entonces. Pero una conformación diferente. Claro, O sea, yo creo en un Estado plurinacional, por ejemplo, creo que la Asamblea tiene que tener representación, como lo propuso el doctor Trujillo, plurinacional. O sea, me parece que no es justo, si estamos reconociendo nacionalidades, y aquí habemos incluso con los mestizos 17, es injusto que solo esté representada una. Y hay pueblos con sus idiomas, con sus lenguas, con su cultura, con su tradición. Y uno de esos es los Tagaeri y Taromenani, que están a punto de ser extintos por la explotación. Pero ¿cómo los traerías a ellos a una representación política? Hay, por ejemplo, que si uno ve la propuesta de la CONAIE, la del doctor Trujillo, él habla de colegios electorales. Y él habla de una democracia que desde las bases se elijan a los representantes, que eligen a los representantes. Pero solo tiene legitimidad si es que hay las bases. Eso por nacionalidades y luego por distribución territorial en los lugares mestizos. Es súper interesante porque él piensa en serio en lo que significaría compartir este Estado unitario con las distintas culturas que estamos aquí. Y la idea es que cada cultura tiene algo que aportar a la democracia. Por ejemplo, los Taromenani y los Tagaeri, de lo que sale de los libros de etnografía y de la Laura Rival, es una sociedad igualitaria como no hay en ninguna parte, sin jerarquía alguna. Por eso la idea de tener la UNAV es un problema, porque eso fue creado e inventado por nosotros. Entonces ahí hay mucho que aprender de lo que es una democracia comunitaria y una democracia igualitaria. Entonces, volviendo, sería... hay principios básicos que hay que compartir, que me parece que están en la primera parte de la Constitución. La otra es igualdad, la otra es información. Cuando tenemos todos igual información y compartimos, me parece que aquí hay una inequidad enorme de quién maneja qué información. Y luego, en base a eso, hacer un proyecto político, a mí me parece que sí es posible. Porque si no fuera posible, ya qué ganas de vivir. Yo veo una luz por ahí. Porque vemos también que en este momento los candidatos o los candidatizables para presidente tampoco se han pronunciado mucho sobre estos temas. Y sí es indispensable. Debemos llevarles a ese, ¿no? Claro, debemos nosotros llevarles a ese tema a discutir, porque también para ellos puede ser muy conveniente tener este presidencialismo, este nivel de presidencialismo. Entonces, vamos a pasar de unos tiranos a otros tiranos nada más. Es más o menos lo que pasó cuando se eliminó a los zares, pues simplemente todos bravo. Llegaron los bolcheviques, fue peor, ¿no? Zares. Con los españoles y llegaron los criollos, también fue igual. Claro, y fue peor también. Entonces, la historia nos dice que lo que viene después siempre es peor. Entonces, las esperanzas que nosotros tenemos, si es que no existe un compromiso de eliminar ciertas cosas... Esto de lo que viene después siempre es peor, ¿te parece? Claro, los poderes, cuando se elimina un poder que es opresor o que es tirano. El que viene siempre es más tirano. Sí, pero no es eso un argumento de los que no quieren que les fiscalicen. Bueno, yo creo que más bien es un tema histórico, ¿no? O sea, esas son las posibilidades que nosotros tenemos. Que las cosas, yo no creo. Después de la dictadura de los militares lo que viene es peor, ¿te parecería? Bueno, yo pienso que más bien en el caso de los militares ellos desistieron, ¿no? Ellos... Bueno, estaban como ahora, claro. Los recursos, la crisis económica un poco más ahora que lo que entregaron los militares. Claro, también podríamos decir que ahora tampoco es una conquista, ¿no? No va a ser una conquista, en realidad es un fracaso de los que están en el poder y probablemente la cosa sea más suave. Pero
todavía hay posibilidades. Hay posibilidades de que la persona que llegue a cargo tenga tan malos escrúpulos como los que han venido gobernando. Con estos poderes, pues pueden hacer lo que quiera y pueden inclusive llevarnos a otro extremo. Claro. Entonces yo sí creo que es importante que exijamos el compromiso de las personas candidatizables. Si es que van a tener mi respaldo, lo van a tener únicamente si ellos van a aceptar, eliminar este tipo de superpoderes, y yo creo que ya deberían existir acuerdos para una reforma dentro de la Constitución para poder establecer cuál es el modelo para que esto ya no pueda existir nuevamente. Porque yo pienso que cualquier constitución, por último, puede ser mejor que una opresión o un poder que se encarga de oprimir a los diferentes sectores. Y sobre todo al productivo, que es el que nos da de comer, que es el que vemos que más oprimido se encuentra dentro de todo, es el que más nos afecta. Ramiro, acabamos de encontrar un sector más oprimido que algunos de los que en los estudios nos has mencionado, el productivo. Y claro, se adueñaron en el discurso que el sector productivo era solo estos empresarios que tienen... El sector productivo en el Ecuador es tan disperso y tan grande. Claro. ¿Qué cambiarías ya así? Ya nos has dicho este poder ciudadano que están ahí burocratizados, todo eso, el tema de las cortes y ver de una manera de mejor de escogerla. Y en cuanto a la actividad política, ¿qué le pedirías tú que cambie además de esta, a un posible candidato? O sea, tú estás más cerca a uno. ¿Qué le dices a Enrique Ayala? O sea, me parece que a mí el kit del asunto es creer o no en la democracia. Ya. Y ahí se desprende un montón de cosas, que es el ser tolerante, el ser participativo, el aceptar el disenso, el aceptar, digamos, opiniones incluso hasta a veces ofensivas, el aceptar la protesta pública, el no usar el derecho penal como una herramienta para acallar, que este gobierno ha sido experto. Juan Carlos Calderón denuncia un negociado, en vez de investigar al negociado, lo investigan al Juan Carlos. Los araguros denuncian que están imponiéndole a un director de escuela y le meten preso a 4 años. La Pachamama, digamos, está en contra de la ronda petrolera, cerrado Pachamama. Por ejemplo, un demócrata no hace eso. Yo solo le pediría, pero honestamente, que sea un tipo democrático. Ya hasta Francisco ni siquiera me importa, aunque sí me importa. Pero no me importaría que sea de derecha o izquierda. Que si es demócrata y honesto, estamos del otro lado. O sea, comparado con lo que tenemos ahorita, aún si fuera de derecha y honesta y demócrata, sería un régimen ya diferente. Entonces, lo que nos toca esperar. Tú sí aspiras que haya más de 5 candidatos. No, sí quisiera que sean menos. Y ojalá la izquierda, la verdadera izquierda, porque me parece que aquí ha sido más retórica que ejercicio real de un gobierno. El discurso es una cosa. El discurso, y me parece que el ejercicio ha sido para favorecer a grupos de poder burocrático y muy pocos grupos de poder económico. ¿Cuántos aspirarías que no distorsionen la... A mí me parecería que debería haber la derecha, el Partido Revolución Ciudadana, el Partido Correísta, y una izquierda unida. Esto quisiera. O sea, no más de 3. Boris, más de 3. O algo por el centro ahí. Yo me sentiría mucho mejor representado con un centro izquierda, una posición ideológica más de mediación, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras los liderazgos se van a ir dando, y ya ahora vemos tendencias y mucho no va a haber para hacer, porque ya lo que está es más o menos lo que tenemos, y en eso vamos a tener. Son las herramientas, son los ladrillos, y con eso hay que hacer la pared. Nos salga como nos salga, más o menos. Esperemos que no nos pase esto de nos salga como lo salga, e intentemos hacer una buena pared. Y yo quiero agradecer a Ramiro Ávila y a Boris Mantilla, que han compartido su visión, sus anhelos, sus posibilidades de lo que creen, y yo me felicito porque son dos gentes que creen en la democracia y a las que les vamos a motivar, que no solo piensen, sino que se integren a la vida política. No es justo que no estén haciendo política, porque si no, la próxima les voy a decir, no se quejen de los que toman las decisiones, porque las decisiones están en la vida política. Julio César Trujillo suele decir, mojen el poncho. Le hemos nombrado tanto al Julio César que le mandamos un abrazo. Y la última mención es,
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad. Busca rutas alternativas, Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Son como se dice, las cosas que hacen también la comunicación. Nuevamente, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Este programa lo pueden volver a ver a partir de las 3 de la tarde, que ya estará colgado. A los oyentes de la 920 Democracia, la radio de la gente, muchas gracias. Buenas tardes. Democracia.